han sido engañados. Nos han mentido toda la vida sobre los mayores logros de principios del siglo XX, alimentándonos con hermosas historias de heroísmo, laboriosidad y genio de la ingeniería. Pero basta con dejar a un lado los libros de texto escolares por un segundo y tomar una calculadora para que toda esta majestuosa imagen se desmorone en polvo. Estamos acostumbrados a mirar fotografías en blanco y negro de transatlánticos gigantes y a creer en los pies de foto de los museos. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué es exactamente lo que ven? ¿Quién construyó realmente estas gigantescas estructuras que, incluso hoy, 100 años después, parecen la cumbre del progreso tecnológico? ¿Por qué los científicos guardan silencio sobre las flagrantes inconsistencias en las cifras y los plazos? Prepárense, porque hoy vamos a destruir uno de los principales mitos de la era industrial. Echaremos un vistazo bajo el revestimiento del legendario Titanic, pero no nos interesará el iceberg ni la historia romántica de Jack y Rose. Hablaremos de acero frío y duro y de imposibilidad matemática. El tema de nuestra investigación son los remaches. Sí, varillas metálicas comunes que unían el casco del gigante. La historia oficial afirma que eran 3 millones. 3 millones de dedos metálicos sosteniendo miles de toneladas de acero. Y todos ellos, como nos aseguran los historiadores, fueron remachados a mano. ¿Oyen ese sonido? Es el sonido de la lógica que se rompe. Volvamos a Belfast a principios del siglo XX. El astillero Harland and Wolff. Nos dicen que la construcción estaba en pleno apogeo. Miles de trabajadores, como hormigas, creaban este arca. Pero activemos el pensamiento crítico. La fecha oficial de la puesta de quilla es el 31 de marzo de 1909. El lanzamiento al agua tuvo lugar el 31 de mayo de 1911. Tenemos poco más de 2 años para ensamblar el esqueleto principal y revestirlo con láminas de acero. 2 años. 790 días. Supongamos que trabajaron sin días libres, sin festivos, sin huelgas y sin interrupciones por mal tiempo, lo cual ya es una fantasía en sí mismo para la lluviosa Irlanda. Pero seamos generosos y mantengamos esa cifra. 790 días. 3 millones de remaches. Tomen una calculadora ahora mismo. Dividan 3 millones entre 790. Resulta en casi 3.800 remaches al día. Cada día. Y esto es solo en un barco, y al lado se construía su hermano gemelo, el Olympic, que requería los mismos recursos y esfuerzos. ¿Empiezan a comprender la magnitud del absurdo? Para comprender la imposibilidad de esta cifra, es necesario entender la tecnología de aquella época. Poner un remache no es golpear un clavo con un martillo. Es una operación de equipo extremadamente compleja que requiere precisión de joyero y una fuerza física infernal. El proceso era así. Primero, el remache debía calentarse en un horno portátil hasta el rojo blanco. La temperatura del metal debía ser crítica para que se volviera maleable, pero no se fundiera. Un chico calentador especial era el encargado de esto. Luego, con unas tenazas, sacaba este trozo de metal al rojo vivo y lo lanzaba. Sí, lo lanzaba por el aire, a un receptor que estaba en los andamios cerca del casco. El receptor debía atrapar el proyectil de fuego en un cubo o un cono especial, sin matarse a sí mismo ni a los que lo rodeaban. Luego, el remache se insertaba en el agujero, y solo entonces entraban en acción los remachadores. 2 hombres con pesados mazos comenzaban a golpear el extremo sobresaliente, formando la cabeza del remache, mientras que, por el otro lado, un tercer trabajador se apoyaba con todo su cuerpo en un tope para que el remache no saliera volando. 4 personas para un solo punto. La coordinación de las acciones debía ser perfecta. Un solo error y el metal se enfriaba, el remache se estropeaba y había que taladrarlo. Taladrarlo a mano, gastando horas de precioso tiempo. Y ahora, imaginen esta cadena de montaje en la realidad. 3.800 veces al día, esta brigada debía repetir la danza mortal con el metal al rojo vivo. ¿Cuánto tiempo se necesita para un remache? Calentar, lanzar,
insertar, remachar, enfriar. Incluso si asumimos que eran robots, un remache de calidad requería un mínimo de 4 o 5 minutos del trabajo más duro. Un día tiene solo 1440 minutos. Incluso trabajando las 24 horas del día, una sola brigada no podría hacerlo. Nos dirán, había muchas brigadas, cientos de brigadas. Pero, permítanme, el casco de un barco no es un campo ilimitado, es un espacio confinado. La gente debe estar en andamios, colgada de cuerdas, metiéndose en los compartimentos estrechos del doble fondo. No se pueden poner 5.000 personas en una sección de la borda, simplemente se matarían unos a otros con los mazos. La densidad de los puestos de trabajo tiene un límite físico. Además, la calidad del remachado manual no puede ser estable. El factor humano es inevitable. Fatiga, una mano temblorosa, metal insuficientemente calentado. Pero cuando miramos las fotografías del revestimiento del Titanic o del Olympic, vemos filas perfectas, como si las hubiera impreso una máquina. La geometría de las líneas es impecable. Las cabezas de los remaches son idénticas al milímetro. ¿Es posible esto con el trabajo manual, cuando cientos de personas diferentes con diferentes fuerzas de golpe golpean el metal? La historia oficial afirma, sí, es maestría. Pero cualquier ingeniero metalúrgico les dirá, es una anomalía estadística. Es imposible lograr la precisión de una máquina con las manos de miles de trabajadores semianalfabetos trabajando entre el humo, el ruido y el peligro constante. Aquí radica el truco que nos ocultan cuidadosamente. Intentan vendernos la imagen del heroico obrero con un martillo, pero esa imagen se desmorona tan pronto como empezamos a hacer números. 3 millones de golpes. Millones de horas hombre, comprimidas en plazos poco realistas. Y esto sin hablar del peso de las propias planchas del casco. Planchas de acero que pesaban varias toneladas. Había que levantarlas, alinear perfectamente los agujeros, fijarlas. A principios del siglo XX, cuando las grúas eran primitivas y lentas, ¿cómo aseguraron tal precisión de montaje para que 3 millones de agujeros coincidieran perfectamente? Porque si los agujeros en 2 planchas están desplazados, aunque sea 1 milímetro, el remache no entrará. No se puede clavar a la fuerza. Hay que taladrar. Y eso es tiempo de nuevo. Tiempo que no tenían. Los informes oficiales del astillero están llenos de cifras de pagos y número de trabajadores, pero esos papeles pueden ser tan falsos como toda nuestra cronología. ¿Por qué no nos muestran los planos de herramientas capaces de automatizar este proceso? O tal vez tales herramientas no existían oficialmente porque pertenecían a otra era tecnológica. Miramos el Titanic como la cumbre de la revolución industrial, pero ¿y si es solo un vestigio, una herencia de una civilización más avanzada que simplemente nos apropiamos e intentamos copiar, pero nunca comprendimos cómo se hizo realmente? Los números gritan al respecto. Las matemáticas no saben mentir, a diferencia de los historiadores que reescriben los libros de texto bajo el dictado de los vencedores. Y esta es solo la punta del iceberg de mentiras. Más adelante iremos más profundo y verán que el problema no es solo con los remaches. El problema es de dónde vinieron las personas capaces de construir algo así. Miren atentamente las fotografías de archivo del astillero Harland & Wolff. ¿Ven ese bosque ciclópeo de acero que rodea los esqueletos de los futuros transatlánticos? Son los andamios Arroll Gantry. Oficialmente nos dicen que esta estructura fue erigida específicamente para la construcción de los Olympic. Pero detengámonos un segundo y reflexionemos sobre lo que vemos. Ante nosotros hay una estructura de ingeniería que, por su complejidad y tecnología, apenas si no supera a los propios barcos. Una altura de casi 70 metros, una longitud de 260 metros. Grúas gigantes, ascensores eléctricos, plataformas móviles. Y todo esto supuestamente fue construido en el menor tiempo posible solo para ensamblar un par de barcos. Esto es económicamente absurdo.
a menos que esta infraestructura nos haya llegado como herencia de una época de la que los historiadores prefieren guardar silencio. Pero volvamos a nuestros remaches, porque es en ellos donde reside el diablo de los detalles que destruye la imagen oficial del mundo. Los historiadores de la construcción naval, acorralados por las matemáticas, reconocen a regañadientes: sí, parte de los remaches fueron instalados por máquinas hidráulicas. Las llaman hombres de hierro. Eran enormes pinzas suspendidas de grúas que comprimían el remache al rojo vivo con presión de agua. Parece que aquí está la solución al enigma. Las máquinas hicieron todo el trabajo. Pero no se apresuren a alegrarse. La documentación técnica oficial afirma que la hidráulica se aplicaba solo en la quilla y en algunas secciones del fondo. ¿Saben por qué? Porque estas máquinas eran monstruos torpes que pesaban varias toneladas. Físicamente no podían alcanzar los costados verticales, las láminas curvas de la popa o la proa y mucho menos los mamparos internos. El espacio entre las mordazas de la prensa era limitado, y el alcance del brazo no permitía trabajar en altura sin un sistema de suspensión extremadamente complejo, el cual no observamos en las fotografías de los trabajos masivos. Resulta que el 80 o incluso el 90% del casco sigue siendo el tan mentado trabajo manual, cuya imposibilidad ya hemos demostrado. Profundicemos en el aspecto puramente físico. El grosor de las láminas de acero del revestimiento del Titanic alcanzaba los 37 milímetros. Esto es casi 4 centímetros de acero aleado. Para unir dos de estas láminas a solape y asegurar la estanqueidad, se necesita aplicar una fuerza colosal. Un golpe manual de martillo, incluso si lo da un forzudo, actúa sobre la superficie de forma puntual e impulsiva. El metal del remache se enfría en cuestión de segundos. Si no se logra formar la cabeza y rellenar el agujero con metal antes de que la temperatura baje del punto crítico, el remache se contraerá incorrectamente al enfriarse. No unirá las láminas. Aparecerá una microfisura. Para un submarino o un transatlántico, esto es una sentencia de muerte incluso antes de botarlo. El agua bajo presión encontrará su camino. Pero el Titanic se consideraba insumergible precisamente por la calidad de su construcción. ¿Cómo pudo una multitud de trabajadores exhaustos con mazos garantizar una calidad que hoy solo está disponible para las líneas robotizadas? Aquí llegamos a otra contradicción flagrante: la logística y el recurso humano. Belfast a principios del siglo XX. Una ciudad industrial, pero no infinita. Para asegurar el ritmo de construcción declarado en los informes oficiales, el astillero debería haber empleado a 15.000 personas simultáneamente. 15.000 hombres en edad de reclutamiento, altamente cualificados. ¿Dónde vivían? Un análisis de los mapas de Belfast de la época no nos muestra gigantescos nuevos complejos residenciales construidos para este ejército de trabajadores. ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están los comedores capaces de alimentar a una legión? ¿Dónde están los hospitales que deberían haber estado repletos de personas con lesiones, quemaduras y sordera profesional? Imaginen el impacto acústico del trabajo simultáneo de cientos de martillos sobre un casco metálico hueco, funcionando como un resonador gigante. Son miles de decibelios. Sin los medios modernos de protección auditiva, después de un mes de tal trabajo, la mitad de la ciudad debería haberse quedado sorda. Pero en los archivos médicos no hay un aumento masivo de la sordera en Belfast en 1910. Extraño, ¿no es así? Como si esas 15.000 personas simplemente no hubieran existido en nuestra realidad. ¿Y si realmente no existieron? ¿Y si estamos viendo el proceso no de construcción, sino de restauración? Miren las fotos de esos años desde otro ángulo. Vemos gente afanándose alrededor de un enorme casco. ¿Pero lo están construyendo desde cero? ¿O simplemente están manteniendo, pintando y cambiando componentes individuales en algo que fue creado mucho antes que ellos? Esto explica tanto la falta de infraestructura necesaria para los trabajadores como la imposibilidad del remachado manual a tal escala. No clavaron 3 millones de remaches. Posiblemente reemplazaron un par de miles para poner en funcionamiento un mecanismo antiguo.
Esto elimina todas las contradicciones matemáticas. No es necesario buscar tecnologías hidráulicas perdidas si el casco ya estaba listo. Pero entonces surge una pregunta que hiela la sangre. ¿Quién construyó estos barcos originalmente? ¿Y por qué la tecnología de su creación se perdió tanto que tuvimos que inventar historias sobre remachadores heroicos? Presten atención a las propias planchas de acero, su tamaño y calidad. A principios del siglo XX, la metalurgia sin duda se desarrollaba, pero la producción de planchas laminadas de tal superficie y tal planitud ideal es una tarea difícil incluso para las fábricas modernas. Las planchas del Titanic, a juzgar por las fotos, eran enormes. ¿Cómo las transportaban? Los ferrocarriles de la época tenían limitaciones de tamaño. Las carreteras para el transporte tirado por animales aún más. Nos muestran carros con caballos tirando de anclas, pero ¿dónde están las fotos del transporte de cientos de toneladas de laminados planos a través de las calles de la ciudad? No existen. O bien las fábricas estaban directamente en el astillero, lo cual no era el caso, o la logística se realizaba de formas que olvidaron contarnos. O bien, repito, estas láminas no se transportaban a ninguna parte porque ya formaban parte de una estructura que había estado allí durante siglos. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es lineal, que vamos de lo primitivo a lo complejo. Pero la historia del Titanic, si le quitamos el brillo de Hollywood, grita lo contrario. Vemos degradación. Vemos intentos de atender tecnologías de alto nivel con herramientas primitivas. Es como si hoy, después de una catástrofe global, los supervivientes intentaran reparar una central nuclear con hachas de piedra y luego inventaran leyendas sobre cómo la construyeron. Los remaches del Titanic no son solo un sujetador. Son clavos en el ataúd de la versión oficial de la historia. Y cuanto más atentamente miramos el metal, más claramente aparecen las huellas de una civilización completamente diferente. Una civilización que operaba con otras energías y otras escalas. Ahora, bajemos de los andamios, donde dejamos a nuestros ficticios remachadores y echemos un vistazo a las entrañas de este leviatán. Si la matemática de los remaches les causa dudas, la logística del combustible debería simplemente explotarles el cerebro. La especificación oficial del Titanic dice que su corazón latía gracias al carbón. 29 calderas gigantes, 159 fogones. Para que esta mole se moviera a una velocidad de 20 nudos, debía devorar más de 600 toneladas de carbón al día. 600 toneladas. Imaginen un tren de 10 vagones pesadamente cargados. Y todo esto debía ser arrojado a los fogones a mano, con palas. Nos dicen que en las salas de calderas trabajaban 176 personas. Dividan 600 toneladas entre 176. Resulta que cada fogonero, trabajando en un infierno donde la temperatura del aire alcanzaba los 50 grados, debía palear casi 3,5 toneladas de carbón por turno. Y no solo palearlo, sino distribuirlo uniformemente por las parrillas. Esto es un sinsentido biomecánico. El cuerpo humano, incluso el más entrenado, se quemaría en un trabajo así en un par de días. El corazón no lo soportaría. Pero nos dicen que estas personas trabajaron así en viajes durante años. Aquí nos encontramos con la misma paradoja que con los remaches. La tarea técnica excede las capacidades físicas del hombre de la época. ¿Y si el carbón no es el combustible original del Titanic? Miren los esquemas de las salas de máquinas. Parecen una aglomeración caótica de tuberías y calderas metidas a presión en un espacio que claramente fue diseñado para otra cosa. Elegante, compacto y potente. Existe la teoría de que nosotros, al heredar estas gigantescas naves de una civilización pasada, simplemente no pudimos poner en marcha sus reactores originales. Despojamos el contenido de alta tecnología, cuyo principio de funcionamiento nos era incomprensible. Tal vez era electricidad atmosférica o energía del éter de la que tanto hablaron Tesla y Mendeleev antes de que sus obras fueran editadas. Y en lugar de esa energía limpia, nosotros, como bárbaros, insertamos primitivas calderas de vapor
convirtiendo un noble barco en un gigantesco horno humeante. Lo hicimos funcionar con leña y carbón porque ese era nuestro límite. Esto explica por qué las chimeneas del Titanic eran desproporcionadamente enormes. La cuarta chimenea era incluso falsa, como reconocen los historiadores. ¿Para qué servía? ¿Para ventilación? ¿O era un vestigio de un sistema antiguo cuyo propósito habíamos olvidado? Suban ahora a las cubiertas superiores, a los salones de primera clase. ¿Ven esa fuerte disonancia? Abajo, el trabajo infernal, sucio e imposible de los fogoneros, y arriba, interiores dignos de los palacios de los emperadores romanos. Tallado perfecto en roble, enormes cúpulas de cristal, mosaicos, incrustaciones. ¿Quién creó esto? ¿Las mismas personas que vivían en los sucios barracones de Belfast? ¿Dónde estaban las escuelas de maestros capaces de realizar un trabajo tan delicado a escala industrial? Aquí vemos una colisión de dos mundos. Las tecnologías de construcción del casco y de acabado interior superan en siglos a las tecnologías de operación. Es como si en una nave espacial se encendiera una hoguera para calentarse. Usamos artefactos de una gran época, como salvajes que encuentran un smartphone y lo usan como tabla de cortar. Pero lo más terrible reside en la demografía. ¿Por qué construir tales gigantes en 1912? La población de la Tierra, según datos oficiales, era muchas veces menor. ¿Migración? Sí, nos hablan de millones de irlandeses e italianos que viajaban a América. Pero miren las fotografías de los pasajeros de tercera clase. No parecen personas que buscan una vida mejor, sino refugiados después de una catástrofe global. Su ropa a menudo no les queda bien. Sus rostros expresan no esperanza, sino desorientación. Existe la teoría de que principios del siglo XX no es el amanecer de la civilización, sino un período post-apocalíptico. La gran reinicialización ya había ocurrido. Las ciudades estaban vacías o semi-inundadas. Recuerden los famosos primeros pisos que se hundieron bajo tierra. Y estos barcos arca se usaban no para el turismo, sino para el reasentamiento masivo de supervivientes, para poblar territorios limpiados. El Olympic, el Titanic, el Britannic no eran proyectos comerciales. Eran transportes del nuevo orden mundial. Su verdadera capacidad podría haber sido mucho mayor que la oficial. Nos hablan de 3.000 personas, pero las dimensiones del barco permiten albergar 10.000 si se elimina el lujo que, quizás, era solo una decoración para despistar. Presten atención a los extraños espacios vacíos en los planos, designados como bodegas de carga o salas de correo. ¿Qué transportaban realmente allí? ¿Equipo para terraformación? ¿O quizás niños? Esos mismos huérfanos que en aquellos años llenaban todos los orfanatos del mundo y cuyo origen es tan nebuloso. La historia de los trenes con huérfanos es conocida por todos, pero ¿por qué no pensamos en barcos con huérfanos? Vemos el Titanic como una tragedia de orgullo, pero quizás fue una operación planificada de eliminación. Eliminación de pruebas. Si estos barcos eran un legado de una civilización pasada, debían ser destruidos después de haber cumplido su función de reasentamiento. No se podía permitir que la gente empezara a preguntar: ¿cómo construimos esto si ni siquiera podemos hacer una cuchara decente de acero inoxidable? La destrucción del Titanic no fue una colisión con un iceberg. Fue un sacrificio ritual y al mismo tiempo una limpieza de rastros tecnológicos. Miren la lista de víctimas. Entre ellos había muchos millonarios que se oponían a la creación del sistema de la Reserva Federal. Conveniente, ¿no es así? De un solo golpe mataron 2 pájaros de un tiro. Eliminaron a los oponentes financieros y hundieron tecnologías que no debían llegar a la nueva humanidad. En las fotografías de la partida del Titanic, la gente en el muelle parece hormigas frente a una nave espacial alienígena. No estamos a la altura de la escala de estas estructuras. Las puertas son demasiado altas para nosotros. Los techos son excesivos.
Las barandillas en algunas cubiertas son extrañamente bajas o, por el contrario, demasiado altas. Esta arquitectura no es para una persona de 1,70 m de altura. Es una arquitectura para gigantes, de los que se contaban leyendas y a quienes, al parecer, exterminaron poco antes. Simplemente ocupamos sus lugares, nos pusimos sus trajes, que nos quedan como sacos, e intentamos manejar sus máquinas. Y el final fue natural. El Titanic no podía dejar de hundirse. Fue la muerte programada de una reliquia. Pero la catástrofe abrió la caja de Pandora que las autoridades han intentado cerrar durante 100 años, inventando cuentos sobre icebergs y accidentes. Pero el hielo no es lo único que perforó el casco. Lo perforó la verdad, que solo ahora empieza a salir a la superficie. Ahora que hemos comprendido la imposibilidad de construir y el absurdo de operar estos gigantes, ha llegado el momento de hacer la pregunta más terrible. ¿Por qué se apresuraron tanto a deshacerse de estos barcos? La historia del hundimiento del Titanic no es solo una serie de trágicas coincidencias. Es una operación planificada para destruir pruebas que podrían revelar nuestro verdadero origen. Recuerden la historia del barco Olympic, el hermano mayor del Titanic. Un año antes de la catástrofe, el Olympic sufre un accidente con el crucero Hawke. Recibe una enorme brecha. Y aquí es donde comienza lo más interesante. El veredicto de los ingenieros. El Olympic es culpable. El seguro no paga. La compañía sufre pérdidas colosales, pero en lugar de reparar el barco, realizan extrañas maniobras. Existe una teoría popular sobre el intercambio de barcos, pero veámosla desde el ángulo de las tecnologías perdidas. ¿Y si simplemente no podíamos reparar el Olympic físicamente? ¿Y si la aleación del revestimiento, creada por una civilización antigua, era tan compleja en su composición que nuestros parches de acero primitivo de 1910 simplemente se caían? Nos encontramos en una situación en la que los aborígenes intentan reparar un transbordador espacial con barro y ramas. No poseíamos la tecnología de soldadura o de unión molecular que se utilizaba originalmente. Solo podíamos perforar agujeros e insertar nuestros toscos remaches, rompiendo la integridad de la estructura. El Olympic dañado se convirtió en un trozo de metal inútil que era imposible de restaurar. Y entonces se tomó la decisión: enviarlo al fondo haciéndolo pasar por el flamante Titanic, obteniendo el seguro y, lo que es más importante, ocultando las pruebas. Fue una operación de encubrimiento de nuestra impotencia tecnológica. No construimos estos barcos, los estábamos usando, y cuando se averiaban, los hundíamos porque la reparación estaba más allá de nuestra comprensión. Miren el tipo de daños del Titanic. La ruptura del casco. Oficialmente nos dicen que el acero era frágil debido a la impureza de azufre. Otra vez esa conveniente mentira. El acero no era frágil, era diferente. Estaba diseñado para otras cargas y otro entorno. Quizás para un entorno etérico del que no sabemos nada. La exposición a nuestra atmósfera y agua densas y agresivas hizo que este metal fuera vulnerable, como un pez sacado del agua. Esto nos lleva a la imagen global del mundo de aquella época. Miren a su alrededor. El Titanic no estaba solo. Al mismo tiempo, en todo el mundo, desde América hasta Australia, se levantan edificios grandiosos, supuestamente recién construidos. Estaciones de tren, bibliotecas, capitolios. Todos ellos realizados en un estilo antiguo unificado, con puertas gigantes, columnas y cúpulas. Y de cada uno de ellos nos cuentan la misma fábula. Construido en 2 años, con picos y palas, transportando piedras con caballos. ¿Sienten este patrón? El Titanic es una catedral flotante de esa misma época. Es parte de una infraestructura global unificada que nos llegó después de alguna catástrofe ocurrida en el siglo XIX. Lo llamamos la época victoriana, pero quizás fue una época de saqueo. Poblamos ciudades vacías, pusimos en marcha fábricas supervivientes, encendimos como pudimos las calderas de los grandes barcos y lo llamamos industrialización. Somos una civilización de culto cargo.
Rezamos a planos que no entendemos e imitamos las acciones de los dioses que vivieron antes que nosotros. Miren los descensos demográficos de mediados del siglo XIX. ¿Dónde están los miles de millones de personas? ¿Por qué las fotos de las ciudades de esa época están tan vacías? ¿Por qué los primeros pisos de los edificios están cubiertos de barro en todo el mundo? Son las huellas de esa misma inundación de lodo o de otro cataclismo que arrasó a los anteriores dueños del planeta. Y nosotros somos los que vinimos después. O los que fueron creados en probetas para poblar este mundo vacío. Por eso la historia oficial del Titanic es tan importante para nosotros. Crea la ilusión de continuidad. Nos dice, miren, esto lo hicieron sus abuelos. Pero una voz interior, al mirar esas juntas remachadas y esos majestuosos interiores, susurra, no, nosotros no somos capaces de eso. Incluso hoy, con nuestros ordenadores y robots, no podemos repetir la ornamentación de la fachada de un edificio de apartamentos común del siglo XIX con la misma facilidad y elegancia. Y nos proponen creer que esto lo hicieron campesinos analfabetos por un plato de sopa. La pérdida del Titanic se convirtió en un acto simbólico de despedida de la era de los gigantes. Fue un sacrificio que marcó la transición a una nueva realidad simplificada, a un mundo de plástico, hormigón y falsificaciones baratas. Un mundo donde el conocimiento es reemplazado por instrucciones y la historia por propaganda. Aquellos que estaban al mando de esta conspiración, llámenlos gobierno mundial, predictores o sacerdotes, entendían perfectamente lo que hacían. Necesitaban borrar la memoria de la grandeza del pasado. Mientras existieran artefactos como el Titanic, la gente podía hacer preguntas, la gente podía comparar. Y la comparación no favorecía al nuevo poder. Por lo tanto, los gigantes debían desaparecer. Desaparecer trágicamente, ruidosamente, para que el miedo a los elementos paralizara la voluntad de buscar la verdad. La catástrofe era inevitable no por el iceberg, sino por la incompatibilidad de las tecnologías. Intentábamos manejar una máquina del tiempo con una llave inglesa, y cuando explotó, inventamos un hermoso cuento de amor y muerte para ocultar nuestra insignificancia. Vivimos sobre ruinas que ni siquiera nos molestamos en estudiar a fondo antes de empezar a destruir. El Titanic yace en el fondo no como un monumento a la negligencia humana, sino como una cápsula del tiempo que guarda los secretos de la metalurgia y la ingeniería que perdimos. Y cada vez que los batiscafos descienden a él, solo nos muestran lo que se puede mostrar: zapatos, platos, la bañera del capitán. Pero nunca nos muestran cortes de metal en los puntos de fractura bajo el microscopio. Nunca nos muestran el fondo bajo la capa de limo, donde pueden yacer detalles de motores cuyo principio de funcionamiento revolucionaría la física. Porque si descubrimos la verdad sobre el Titanic, todo el castillo de naipes de nuestra historia se derrumbará. Entenderemos que no somos la cima de la evolución, sino restos degenerados de algo más grande.